Listo. Me voy a Facebook. Espérenme. Entonces déjate presento de nuevo. Ok. Ok. Una disculpa, pero ya andamos aquí en el corre-corre. Me avisan cuando estemos ya adentro. Estoy checando. Ok, ya. Listo. Buenos días a todos, bienvenidos a una sesión más de Las Locas por Compartir. Esta sesión es pues donde les compartimos información, aprendizaje de diversos temas. Hoy tenemos el gusto de presentarles a Carla Isurieta, una de las loquitas, y pues fíjense que ella tiene una historia familiar cercana de un paciente, de un pariente, de un familiar con una situación de riñón, ahorita no lo va a platicar, y pues de Carlita, ahora sí que reconozco mucho todo su interés para conocer, así que el área de la medicina, desde sus hijos, todo lo que se ha adentrado, la verdad que es una enciclopedia en muchos temas. Entonces, gracias Carlita por compartirnos todo esto del riñón. Seguro será una gran clase, así que déjanos por favor sus preguntas, vamos a estar checando en Facebook y aquí en el Zoom. Al final las irá contestando. Entonces, mucha atención y bienvenidos. Bienvenida Carlita, muchas gracias. Gracias, Bere. Pues muy buenos días, gracias por estar el día de hoy. Y así como dice Bere, pues esto es Doterres Compartir y estamos compartiendo el día de hoy lo que yo he aprendido a la buena o a la mala sobre lo que son los cuidados de el riñón, los riñones. Entonces voy a compartir pantalla, permítame un momentito. Vamos a acá para empezar justamente con esta presentación. Listo. ¿Ya la ven? Échenle una manita. Listo. Ok. Ya Esthercita me está diciendo que sí, que ya está aquí. Ok. Pues bueno, el día de hoy tenemos cuidados naturales de los riñones. Entonces, de alguna manera, en base a nuestro conocimiento, a nuestro descubrimiento y a nuestra experiencia sobre los aceites esenciales en esta parte de cuidar nuestros órganos preventivamente, pues son soluciones naturales que pueden ayudar Perdón, justamente. Carlita, hay una Ah, ventana que dice vista del presentador. No sé si. espérame. Ajá, Ay, quién sabe qué le pasó al Canva, que ahora está. gracias. Para que sí veamos todo. Espérame, ¿por qué no? Mm, ya va. Déjenme ponerle aquí. Aquí está. Ay, no, me manda modo pantalla. Mm, espérame. ¿Por qué no me quiere poner aquí? A ver, déjame ver si de esta manera. Presentar pantalla completa. Ahora, ¿listo? No, todavía no se ve tu pantalla. A ver, ya sabes, este, Así hoy, sucede. Usted hoy no. no nos Siempre quiere. les voy contando que tenemos este viernes y sábado nuestra convención, entonces estén muy atentos. Quien compró su vista en línea, pues va a tener la oportunidad de checarlo, y que no, pues les vamos a estar ahí compartiendo. Ahora sí. Ahí está. Ya, perfecto. Entonces les comentaba que, pues bueno, con esto de nuestra vida, nuestro concurrir, nuestro guiar a través de los aceites esenciales, es muy importante utilizarlos preventivamente para el cuidado de ciertos órganos que sabemos que nos están dando lata o que nos avisan que algo está pasando. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar sobre los riñones. Y esto nace justamente de la preocupación de que muchas veces nos preguntan cómo cuidar nuestros riñones. En mi caso, y les voy a comentar esta plática, yo no soy doctora,
No soy nefróloga, que es la especialidad que cuida los riñones. Y pues finalmente es como un testimonio familiar que por las buenas o por las malas aprendí sobre todo este tema de los órganos. Siempre nos pasa que cuando nos toca en la vida un problema de un órgano, pues ahí es cuando nos metemos a estudiar, a aprender, a oír lo que dice el doctor, y es justamente cuando nos cae el 20 de muchas cosas que hemos hecho durante la vida que pasa la factura. Entonces, en este caso fue mi mamá. Mi mamá tiene ya 19 años trasplantada, gracias a Dios. No hemos tenido mayores complicaciones, aunque sí hemos tenido, al principio tuvimos varios sustos, varios cuidados. Ella disfuncionó sus riñones y empezó por diálisis peritoneal y posteriormente ya a la hemodiálisis. De alguna manera, pues este tema no estaba en la familia, no lo habíamos como concebido en nuestra vida y tuvimos que aprender a cuidarla, aprender a atenderla, ella aprendió pues a la mala los cuidados que debía de tener en este proceso. Como les digo, primero fue el enterarse que estaba disfuncionando sus riñones, que iba a pasar a diálisis peritoneal y después a hemodiálisis, y ya al final ya recurrimos a lo que es el trasplante. Entonces, pues en base a este conocimiento a lo largo de 19 años es cómo les voy a transmitir lo que yo aprendí, lo que sé y lo que puede ayudarles preventivamente y ya posteriormente a una disfunción renal, ¿ok? Entonces, empecemos por lo básico. ¿Qué son los riñones? Son dos órganos en forma de frijol, son del tamaño de su puño. Si ustedes cierran la mano y hacen puño, ese es el tamaño de los riñones que tienen ustedes. Cada uno aproximadamente mide el puño y están ubicados justamente debajo de la caja torácica, o sea, debajo de las costillas, pero están situados en la parte de atrás de la espalda. Uno de cada lado de la columna vertebral. Entonces, normalmente cuando hay una situación, se dice que les duelen los riñones y finalmente decía el nefrólogo de mi mamá que los riñones no duelen. Las abuelitas decían, no, es que me duele los riñones. Dice el nefrólogo de mi mamá que no duelen, que es como un conjunto de síntomas que puedes percibir como dolor de riñones, ¿ok? Y hasta se pueden confundir. ¿Cuál es la importancia de los riñones? Pues los riñones son los filtradores. Así como decimos que el hígado recibe todas las sustancias que comemos y que nos ponemos, que vendría a ser como que ya saben, los colorantes, saborizantes, etcétera. Asimismo, los riñones tienen la importancia de filtrar. ¿Qué filtra? Bueno, filtra la sangre, que es de importancia vital. Chicas, los niños. ¿Ok? Entonces, la importancia de los riñones es que elimina los desechos y el exceso de líquido del cuerpo. Por eso es que cuando tenemos retención de líquidos tiene que ver con los riñones. Cuando, por ejemplo, la sangre, la acidificación de la sangre viene de parte de los riñones cuando no están haciendo sus procesos correctamente. Los riñones también eliminan este ácido que producen las células del cuerpo y mantienen justamente un equilibrio saludable del agua, las sales y minerales como el sodio, el calcio, el fósforo, el potasio, justamente en nuestra sangre. Después, otras funciones importantes que producen los riñones es que ayudan a controlar la presión arterial. Por eso es que normalmente las personas que tienen disfunción renal empiezan a tener problemas con la presión arterial.
ya sea que tengan presión baja y normalmente se dice que hay un porcentaje muy alto de presión alta. Personas que jamás habían tenido problemas con la presión arterial empiezan a tener presión alta y se empiezan a sentir mal. Y es como una llamada de alerta cuando te empiezas a detectar presión alta, que recurras inmediatamente al cuidado del doctor y de los estudios que él te mande, porque justamente es un antecedente a una disfunción renal, ¿ok? Después, también produce glóbulos rojos, estas hormonas que producen los riñones. Ya sabemos que a falta de glóbulos rojos hay detonantes para enfermedades tan graves como es el cáncer. Entonces, el producir glóbulos rojos es vital para que no se detonen enfermedades autoinmunes. Mantener los huesos fuertes y también los músculos tiene que ver con los huesos fuertes y saludables tiene que ver justamente con estas hormonas que generan los riñones. Entonces, si hay disfunción, normalmente lo que va a pasar es que el calcio no se va a retener en los huesos y vas a tener problemas pues de rupturas de huesos o descalcificación, o también hay antecedentes pues de que el calcio en los huesos no se fijen, ¿ok? ¿Cómo funcionan normalmente los riñones? Aquí es importante decirles que dentro de los riñones hay 1.000.000 de tubitos, estos tubitos se llaman la nefrona, que se llaman filtros, y estos filtros limpian la sangre de los desechos. El tamaño de los riñones, pues imagínense, es un puño, y dentro de ese puño hay un montón de lo que se llama la nefrona. Dentro de esta nefrona está el glomérulo, que es el que filtra la sangre, y un tubo que devuelve estas sustancias ya filtradas a la sangre y se pasa por el túbulo, que es este que tenemos aquí, y ya filtrada la sangre regresa al cuerpo humano. También a la hora que la sangre entra por la arteria renal, pasa por el glomérulo y pasa por el túbulo, hace que el exceso de líquidos pasen justamente a la parte ya para desecharla a través de la orina. Entonces, normalmente a veces hay disfunción del glomérulo, que es como quien dice el filtrador, ¿no? O sea, es como el colador de la cocina, pues en este caso es el colador del riñón, que es el que nos provee que la sangre pues esté limpia y que lo que se tiene que quedar se quede y lo que se tiene que ir se tenga que ir en la orina, ¿ok? Aquí les pongo una lámina de lo que es el riñón. Es justamente esta arteria renal, que es la rojita, es por donde entra la sangre, donde se va a meter la sangre, y en el riñón se va a filtrar. Es aquí, todos estos pelitos que ven aquí son justamente los que vimos anteriormente, que se llaman los glomérulos o el filtro, o como lo quieran llamar, ¿no? Entonces, entra la sangre por aquí, se filtra, y la sangre limpia sale justamente por la vena renal, que es esta azulita. Los desechos y el agua extra que no debe de quedarse en el cuerpo pasa por el uretre y finalmente es desechada a través de la orina, que sale por la vejiga. ¿Qué pasa cuando hay una hemodiálisis? Bueno, la hemodiálisis desconecta la máquina a través de esta parte de la vena de la arteria renal, para que justamente haya la limpieza a través de la máquina, y hay una conexión a través del catéter que justamente regresa la sangre ya limpia a nuestro cuerpo. Eso es la función. Esta función que hacen los riñones es lo que va a hacer la máquina de hemodiálisis. Entonces es importante tener el cuidado justamente de todas estas partes que tienen que ver con el riñón, tanto de las venas como el uretre, como la vejiga, y justamente pues hay una atención médica que debe de ser cuidadosamente
solicitada cuando empezamos a tener problemas con nuestra orina. Es importante que revisen el olor de la orina, la consistencia. Si ven que estás haciendo mucha espuma, los nefrólogos dicen que cuando hay mucha espuma en la orina es porque algo no está funcionando bien con tus riñones. Si hay sangre en la orina, es grave, necesitan recurrir al médico. Eso es importantísimo detectarlo. No se esperen, si no hay una razón mensual, sobre todo en las mujeres, pues resulta ser que es un llamado de atención de por qué hay que ir justamente con el médico. En el bienestar de la sangre que produce el riñón, pues aparte de los glóbulos rojos, justamente es porque los glóbulos rojos transportan el oxígeno a los tejidos. Entonces, a los tejidos corporales, y hay ese intercambio de darle oxígeno a los órganos y desechar el dióxido de carbono que produce nuestro mismo cuerpo. ¿Y por dónde lo desechamos? Por los pulmones. Entonces, por eso es la importancia de que justamente esta hormona que genera los riñones para generar glóbulos rojos, pues esté en las mejores condiciones, porque estamos hablando de una intoxicación si es que el dióxido de carbono no sale de nuestro cuerpo, ¿ok? También las personas que tienen disfunción renal empiezan a perder minerales y vitaminas y empiezan justamente a tener manifestaciones del cuerpo intoxicado, justamente como por ejemplo calambres, la presión arterial, el corazón, las pulsaciones, arritmias cardíacas, tienen que ver mucho con la parte cardiovascular. Y el exceso de ácido en la sangre pues compromete mucho las vías urinarias que empiezan a disfuncionar. Entonces, por esa misma razón, hay que estar muy pendiente de nuestra orina, que vendría a ser como el semáforo más rápido de detectar que algo no está bien. Más o menos les comento que en un día los riñones filtran alrededor de 150, de 150, que es más o menos un cuarto de galón de sangre. Es lo que aproximadamente filtran los riñones. Y de 1 a 2, de 2,25 de galones se convierten en orina. O sea, de ese cuarto de galón que se filtra como sangre, un cuarto de ese se convierte en orina. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado de que todo este proceso esté correctamente. Es importante saber que la enfermedad de los riñones en el estado inicial no presenta síntomas. Ojo con eso. De alguna manera se puede detectar cuando está empezando si realmente hacen un chequeo anual, así como vamos las mujeres al ginecólogo. También es importante, y lo comentábamos el otro día con las loquillas, que yo, por ejemplo, cuando voy al ginecólogo, siempre me hago una química sanguínea preventiva y también hago exámenes de orina y de heces. Porque si hacemos eso una vez al año, estamos preventivamente detectando cualquier sustancia o síntoma que podría estar detonándose en nuestros órganos. Si no lo haces, pues definitivamente te vas a enterar de que está pasando algo cuando ya está el dolor o ya está el daño en el órgano. Entonces, si la enfermedad de los riñones en un estado inicial no presenta síntomas, pues la manera que ustedes pueden prevenir todo esto es a través justamente de las químicas sanguíneas y los exámenes preventivos, los cuales pueden llevar a su doctor, y los índices que aparecen, y hay, la química, la otra vez nos decía, efectivamente, cuando hay índices que salen como del canon o del límite, pues es porque algo está pasando que no está correcto en el cuerpo, ¿no? Y hay que ir
posteriormente con el especialista, sobre todo en ese ámbito. El dolor puede confundirse con una contractura muscular debido a la tensión o mala postura. A veces decimos, ay, es que tengo como un aire aquí atravesado. O, ay, es que me duele la ciática o me duele la espalda porque dormí mal. Cuando el dolor es muy fuerte y creemos que es una contractura muscular, hay que ir al médico porque puede ser un antecedente de que algo está pasando. El consumo de diuréticos sin la indicación médica, o sea, la automedicación, puede provocar que justamente baje demasiado la presión arterial, el sodio y el potasio, los hidroelectrolitos y la cantidad de agua que circula en el cuerpo. Entonces, cuando tomamos diurético sin la prescripción médica, sin saber la cantidad de diurético que debemos de tomar y en el momento en que debemos de tomar, estamos complicando la función de los riñones, justamente porque ellos son los que se encargan de este proceso de desechar el agua que el cuerpo necesita, desechar el agua que el cuerpo no necesita y de filtrar justamente los minerales y las vitaminas. Además del dolor en la zona de la espalda, todos o alguno de estos otros síntomas son señales de alarma. Dolor al orinar, que ya saben que siempre decimos, ay, me dolió, me ardió o sentí fuego. Bueno, ese fuego tiene un nombre y justamente es la cistitis. Dolor cólico en el abdomen. A veces confundimos la colitis con dolor de mensual, o sea, de ovarios o del periodo menstrual. También la hinchazón abdominal también la confundimos o también puede ser, pero cuando ya pasa de ese dolor normal mensual, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que estar al pendiente de que justamente pues sea eso que creemos y la única manera de tener certeza es justamente recurriendo al profesional de la salud. El color de la orina, como les decía, especialmente si es roja, ya que indica sangre, es un signo de alerta por el que hay que ir a la consulta cuanto antes. No lo den por hecho de, ay, ahorita se me quita. No va por ahí. Padecimientos porque justamente, y cada vez oigo más cercano de que hay niñas más pequeñitas con cistitis. Y eso es por la falta de higiene y por la falta de limpieza de sus partes a la hora de evacuar. Entonces hay que tener mucho cuidado con las que tenemos, con las que tienen hijas mujercitas, de cuando se limpian, que lo hagan de la manera correcta. Esto es debido a que justamente está muy cerca lo que es, pues digamos que el ano, cerca de lo que es el orificio de la vagina. Entonces somos muy recurrentes a contraer bacterias en nuestra vejiga justamente por esa razón, porque a la hora de limpiar pues no es la forma correcta y estas bacterias justamente se meten por la vía de la uretra, que es una vía muy corta en el caso de las mujeres y está muy cerca del recto. También la cistitis se puede confundir con una enfermedad un padecimiento mucho más grave de los riñones que se llama pielonefritis. Ahí sí estamos hablando de que la bacteria ya llegó a los riñones, ya hay un antecedente, ya es un problema grave, ya se tiene que recurrir sobre todo al doctor justamente para que él tome acción de erradicar esta bacteria antes de que pase pues, a una situación peor, que ya estamos hablando de una disfunción, ¿no? O sea, si ya tiene largo tiempo la bacteria dando lata, puede causar una disfunción. Otro padecimiento común de los riñones son las famosas piedras. A cada rato nos dicen, no, es que tengo piedras en los riñones, ya fui al doctor y ya me dice que hay piedras y que las voy a botar. O
hay casos mucho más graves que pues les tienen que meter cuchillillo. Entonces, estas piedras pues son justamente la presencia de material sólido en los riñones, el cual va a ser desechado y normalmente mandan justamente medicación para que esto suceda. Es muy doloroso, según lo que entiendo es algo muy fuerte para tener. Duele muchísimo porque imagínense la vía por donde va a pasar la piedra, que a veces es milimétrica la piedrita, pero es muy pequeñita el conducto por donde va a pasar. Bueno, es como si pasaran un montón de vidrios por esa zona y duele muchísimo. Entonces, es importante pues tener cuidado. ¿Y cómo podemos evitar estos minerales en la orina? Pues bueno, ya sabemos que hay cuidados naturales que cuando no los tenemos de jóvenes o de niños, porque ya vemos cada vez más chiquillos más cerca de tener infecciones y de tener enfermedades que son, entre comillas, propias de los adultos, es pues, los cuidados naturales que siempre les hemos comentado. La alimentación, debemos de consumir alimentos vivos, no alimentos procesados, no alimentos tratados, no alimentos con conservadores, alimentos mucho más naturales, tener una alimentación balanceada y si ya tenemos pues una situación de salud comprometida, pues recurrir al especialista que nos va a indicar qué alimentos son buenos para esta condición y cuáles alimentos debemos de dejar o de disminuir. En el caso de los riñones, sí hay alimentos que se deben disminuir y hay otros que hay que eliminar de nuestra dieta. Pero eso solamente se los va a decir un especialista en la materia. No es buscarlo en Google y decir, ay, no, pues yo voy a dejar de comer vegetales verdes porque eso es lo que me favorece según Google. No, no, tienen que ir a un especialista y más si ya está comprometido el cuerpo. El tomar agua simple, no el agua de frutas, no el refresco, no el jugo, el agua simple es vital. Como oyeron anteriormente, el riñón se encarga justamente de filtrar y para filtrar necesita agua, el cuerpo necesita agua, es supremamente importante acostumbrarnos. Hay gente que me dice, es que a mí no me gusta el agua simple. Y eso viene desde que son muy pequeñitos. Si nosotros a nuestros hijos no les acostumbramos a que normalmente tomen mucha agua simple, sino que, ay, te hago el juguito, te hago el agua de sabor, o pues en peores casos te doy el refresco, ¿cómo se llama? El Boing o lo que sea, pues eso va a pasar factura más al rato. Los niños se acostumbran al sabor de estas bebidas, inclusive las aguas de sabor, al azúcar que le ponen al agua de sabor. Y si no le ponen azúcar, también a que el cuerpo tenga que procesar, en vez de que el agua pase limpia y siga derecho y deje lo que tenga que dejar y siga derecho hacia la orina, pues el tomar aguas de frutas y el agua de sabor tiene que tener un proceso. Y el proceso es, por ejemplo, si le ponen azúcar refinada, pues esa azúcar refinada tiene un proceso químico que el cuerpo tiene que limpiar, tiene que procesar, tiene que desechar. El hacer ejercicio, siempre le hemos dicho, no es meterte a un gimnasio 3 horas. Si te gusta, bien por ti, adelante, es una súper buena recomendación para el futuro, para una vejez mucho más digna, el reforzar a este cuerpo, pero también puedes caminar, puedes hacer 30, 25 minutos rápidamente, echarte la vuelta a la redoma, a la casa.
con el perrito o con tu pareja, ir a conversar lo que no pueden conversar en la casa, pero pueden ir a caminar o meterte a una clase, hacer algún tipo de ejercicio en la semana, es supremamente importante. También nos dicen que el bajar el estrés y la ansiedad cotidiano, el tener acercamiento con el bosque, con la naturaleza, nos favorece porque el estrés oxidativo causado por pues, todo lo que vemos en el día a día, justamente empieza a mermar nuestros órganos. Entonces, no crean que el estrés del trabajo, el estrés del enojo con el jefe, con la persona que vino, con la persona que no nos entendió, con el marido, con los hijos, no pasa factura, pasa factura. Entonces, de alguna manera, pues nuestro aliado en este tema, ¿cuál es? Pues nuestro aliado es justamente la aromaterapia que viene a través de nuestros aceites esenciales 100% puro y que es importante hacer rutina, hacer un hábito el uso de nuestros aceites. Cualquier aceite, yo siempre he dicho que cualquier aceite nos sirve. Si no traes el incienso para calmarte, seguramente traes lavanda o traes neroli o traes cualquiera de los aceites que te ponga, te va a ayudar a relajarte, a calmarte, a equilibrarte emocionalmente. Y por supuesto, el ir a la atención médica anual es importante. No dejen pasar un año, y esa es mi mejor recomendación, aparte de usar los aceites esenciales de doTERRA, que ya los tenemos y los tenemos en casa, es ir al médico, hacernos nuestro chequeo anual. Y si algo no nos late, empecemos a oír nuestro cuerpo. Si algo no está normal, si esa tos continúa y ya pasaron 15, 20 días, algo no está correcto. Si el olor de la orina o de tus partes no es el olor que tú crees que es el correcto, no está correcto, vayan al médico. No se esperen a que las consecuencias sean mayores, ¿ok? Entonces, cuidados naturales son económicos, fáciles, accesibles, habituales y no requieren de nada que sea contraproducente. Una vez que hay disfunción renal, hay que tener mucho cuidado. Y esto se los digo con la mejor recomendación. No es lo mismo tener una cistitis que ya tener un problema en los riñones. No es lo mismo tener unos riñones sanos, pero que están dando un poquito de lata. Ahí requiere de cuidados naturales, de cuidados preventivos, de cuidados de ir con el especialista. Allá tener el diagnóstico de un doctor que diga que ya estás enferma de tus riñones y ya hay disfunción renal. Ahí hay que tener mucho cuidado con lo que se toma y sobre todo con lo que debemos de tomar en cuenta es el cambio de hábitos. A veces tenemos hábitos que creemos que son los más saludables, como no dormir, dormirnos a la 1, 2 de la madrugada o a las 3, o se nos hace normal que nos durmamos a las 10 y nos despertamos a las 3 y pasemos despierta hasta las 5, y entonces no es un día, ya es 2 días, ya son 3 días, y lo damos por hecho y lo dejamos pasar porque, ay, es que estoy estresada o es que le ponemos como muchos títulos a ese insomnio. Hay que tener cuidado. Algo tan sencillo como el insomnio, hay que tener mucho cuidado. Ya lo decía Bere en su plática de sueño, pues hay cierto ritmo del sueño que se debe tomar en cuenta justamente porque dentro de ese ritmo de sueño que debemos de tomar y que debe de ser correcto, hay el proceso de desintoxicación de los órganos. Si no hay ese sueño placentero, ese sueño como debe de ser
cubrir todos el ritual del sueño, pues el cuerpo no se está desintoxicando y se está quedando las toxinas en el cuerpo. Entonces, cuando ya se tiene una cuestión renal, ya tienes una disfunción o ya tienes un problema con los riñones, pues ya tenemos que tener ojo con estas 10 maneras de cuidado de tus riñones. Es controlar la presión arterial. O sea, si hay presión, sobre todo en lo que llamamos, bueno, lo que yo llamo la mollera, justamente de los bebés, que es la presión de la cabeza, normalmente eso es presión arterial alta. Entonces hay que tener mucho cuidado, tomárnoslas, y si está en unos niveles altos o fuertes o digamos que no normales, hay que llamar al doctor. Hay que avisarle que la presión arterial está alterada. Lograr la meta de glucemia. El otro día oía yo en las noticias que está de moda justamente esto del metabolismo y los golpes de insulina, y que todo el mundo, incluyendo doTERRA, está muy al pendiente de esta parte, sobre todo con MetaPower y todo eso. Y es justamente porque hoy por hoy las investigaciones científicas están dando los resultados de que estos golpes de insulina, este colesterol alto, es un antecedente de la diabetes. Entonces, si no tenemos una meta glucémica y se tiene diabetes, es de mucho cuidado porque es algo que va a disfuncionar, son los riñones. Trabajar pues con todo lo que es el equipo de salud, ¿no? O sea, el nefrólogo, si ya tienes, que es el especialista, tu médico familiar, y monitorear siempre tus signos vitales y tus maneras de trabajar del cuerpo, justamente para evitar pues un susto, ¿no? No estemos como, yo les digo mucho aquí en mi casa, como Pedro y el lobo, ¿no? Ahí viene el lobo, y cuando llega el lobo, sácate, ya llegó el lobo y te comió. Entonces, la manera más correcta de llevar una vida más sana y una vida de cuidados es justamente estar muy al pendiente. Tomar medicinas como se las prescriben. También el otro día hablábamos de que a veces les mandan, por ejemplo, los somníferos, ya requieren somníferos por alguna situación médica, pues hay que tomarlos como dijo el doctor. Si ya te los mandó y hablábamos también de los antidepresivos, hay que tomarlos como indica el doctor, no un día sí y 10 días no, porque el cuerpo dice, ok, me estás dando esto y ahora me lo quitas, y ¿cuándo me lo vas a volver a dar? Entonces, apóyense mucho con los aceites esenciales, justamente a la par de esta medicación, justamente para que posteriormente el mismo especialista pueda decirles, oye, puedes bajarle a la dosis porque te veo muy bien, porque veo que estás durmiendo mejor, porque veo que estás menos ansiosa, etcétera, etcétera. Pero eso es una decisión ya del doctor, no es nuestra, no es a disposición de nosotros. Ya cuando las medicinas son prescritas hay que tener mucho cuidado cómo las tratamos y cómo nos las tomamos. El plan de alimentación es un punto muy vital cuando se tiene ya un problema de órganos. Permítame. ¿Sí? Entonces, cuando ya se tiene un problema en los órganos, el plan de alimentación es importantísimo. Por lo que les comentaba, cuando hay disfunción renal, por ejemplo, algo que le quitaron a mi mamá fue el jitomate y el plátano. Y estos dos alimentos es porque justamente son altos en potasio. Y es parte de lo que cuando se tiene disfunción renal no se debe de tomar, precisamente porque el riñón trabaja más. Ahí se me fue, permíteme. Esto del monólogo no es lo mío. Entonces, cuando se tiene disfunción renal, pues hay que tener mucho cuidado con los minerales y con las sustancias que se toman, inclusive de la misma alimentación. Por eso es que se requiere de un plan de alimentación de un especialista. La actividad física también es importante porque a la hora que nosotros caminamos,
Y no digo hacer ejercicio, pilates, lo que sea. Cuando nosotros hacemos alguna rutina física, lo que estamos haciendo es que el cuerpo baje el cortisol, ayude a que dormamos mejor, a que estemos de mejor humor, a que oxigenemos más el cuerpo, que la sangre corra de mejor manera, que nuestro cerebro reciba la sangre mucho más ligera, que nuestros riñones trabajen más correctamente, que le ayudemos a trabajar en lo que está disfuncionado, lo que sea, pero que trabaje de mejor manera. Y eso va a llevar a que estemos en un peso saludable. Ya sabemos que la grasa que más afecta a los órganos es la grasa abdominal, porque no nada más está como quien dice, como la llanta, ya saben, no nada más está afuerita, la Goodyear, está dentro de los órganos, dentro de la cámara donde están los órganos. Y esta es la grasa que más perjudica a nuestros órganos, llámese riñones, llámese hígado, llámese estómago, llámese intestinos, llámese todos los órganos que están en nuestra parte torácica. Entonces, llegar a un peso saludable es sumamente importante para que nuestros riñones trabajen lo mejor posible ya cuando tienen una afectación. Dormir suficiente es el proceso de desintoxicación de nuestro cuerpo. Dejar de fumar. El fumar, ya sabemos que es como uno de esos hábitos que uno adquiere y dice, no, es que yo no puedo dejar de fumar porque si no, no voy al baño. A ver, cuando tú tenías 3 años ibas al baño y no tenías un cigarro en la mano. O sea, no va por ahí. El dejar de fumar es saludable, es bueno. Y si ya tenemos un problema con un órgano, hay que tener mucho más cuidado. Esa nicotina que ya hemos visto en miles de carteles, esa nicotina o esas sustancias que tiene el cigarro afectan casi todos los órganos del cuerpo. Y encontrar maneras más saludables de manejar el estrés y la depresión tiene que ver justamente con doTERRA, con la aromaterapia. La aromaterapia que podemos oler, que puede ser un punto importante en nuestro sistema límbico para tratar las emociones, para tratar los neurotransmisores, para tratar nuestras glándulas suprarrenales, bajar el cortisol, generar mejor dopamina, serotonina, estar más alegre, estar más contenta, tener control de las emociones, porque ya hemos dicho que pues las emociones se detonan y pues no podemos hacer mucho, pero pues está bien que se detone la emoción, pero sí tener un cuidado de que no se vuelva un hábito ese enojo, o que no se vuelva hábito esa tristeza y se vuelva en una depresión. Entonces, estas son 10 maneras que ya teniendo una disfunción renal o un problema con los riñones, son 10 maneras que pueden ayudarnos a llegar a situaciones más complejas como son la diálisis peritoneal y la hemodiálisis. Comer correctamente en la enfermedad de los riñones es importante y por eso se necesita un especialista, un profesional que nos adecue y nos diseñe justamente nuestro plan alimenticio. Ya oímos que los riñones nos ayudan justamente con esta parte de dejar en nuestro cuerpo lo que se necesita y desechar lo que no necesitamos. Entonces, en el paso número 1, digamos que cuando empiezas a tener problemas con los riñones, siempre es importante bajar la sal. Y más si es sal refinada. La sal refinada requiere un proceso químico, entonces no es de muy buen antecedente comer mayor cantidad de sal. Yo he visto que a veces ni siquiera han probado el platillo y ya están pidiendo la sal. Mi marido es uno de esos y siempre ando peleando con él pero primero prueba para ver si le falta sal antes de que le pongas más sal, porque puede ser que esté salado y tú le estás agregando más sal. Normalmente antes consumíamos sal refinada hasta que todo esto, esta experiencia familiar, tanto de mi mamá como de mis hijos, me hizo ser más coherente en la sal que
usamos en la casa. Entonces trato de comprar la sal más natural que se pueda, no la sal refinada. Y esto tiene que ver con el sodio. Y en cuanto al sodio, se debe de comer menos de 2.300 miligramos de sodio. Los alimentos frescos no contienen sal para conservarse. Si tú comes verduras, comes la carne y la cocinas desde cero, si tú comes granos, todo lo que el doctor o el profesional de la salud te recomiende y lo cocinas desde tu casa, no requiere conservadores. Pero si tú comes enlatados, comes comida en Tetra Pak, comes comida congelada, inclusive las mismas verduras congeladas, algunas contienen sal para conservarse. Y tienes un problema de riñones, pues no es lo mejor. No es lo mejor justamente porque estás haciendo y estás forzando al riñón a que procese mayor cantidad de sodio. Necesitamos dejar de bajar el consumo de sal. Y las que están embarazadas o ya tienen bebés y van a comenzar con su periodo de la alimentación sólida, no le pongan sal a la comida de los niños. Los bebés no se dan cuenta que les falta sal ni azúcar. Eso es una cuestión de nosotros, que cuando probamos esa papilla, dices, ay, le falta sal, no sabía nada. Pero es una cuestión de nosotras porque ya nuestro gusto se acostumbró al uso de la sal. Los bebés no saben que le falta sal. Nosotras somos las que le ponemos la sal. Y si acostumbramos a los niños a consumir menos cantidad de sal en su alimentación, menos cantidad de azúcar y alimentos que no requieran, los niños se van a acostumbrar y de esa manera, a lo largo de su vida, cuando les sirvan un vaso de refresco, no lo van a querer porque tú ya los acostumbraste a tomar agua pura. Si les ponen un platillo con mucha sal, no lo van a querer porque ya su gusto está acostumbrado o tiene buenos hábitos de consumir menos cantidad de sal. Entonces, justamente para aderezar, como ya nosotras somos, como digo yo, somos ya gente maleada, porque ya comemos sal, ya comemos azúcar y todo eso, y estamos tratando de concebir y de implementar nuevos hábitos en nuestra vida, pues entonces para aderezar la comida, utiliza justamente las hierbas. El orégano, el tomillo, la salvia, hasta la misma lavanda, para que justamente esa comida tenga mayor sabor natural y menos sal. Hay que checar muy bien las etiquetas de los alimentos que consumimos. Si ese alimento en la etiqueta dice que tiene un 20% o más de sodio, y ya tienes un problema de riñones, no. Eso es importante y se lo va a decir el profesional de la salud. No es válido, esa cantidad extra de sodio va a hacer que justamente el riñón trabaje que trabaje más. Entonces es peligroso. Lavar los enlatados. Ay, no, pues es que yo no consumo o no tengo acceso a atún natural, que ya sabemos que sí existe, que ya sabemos que sí lo venden, hay que checar etiquetas de que no tenga sal para conservarse, etcétera. Pero bueno, si ya consumes el atún enlatado, lávalo, porque para que el atún esté enlatado y para que se conserve, le pusieron una gran cantidad de sal para poderlo conservar. Entonces, los alimentos enlatados hay que lavarlos. Si ya de plano es lo que comes, hay que lavarlos, hay que quitarle esa cantidad de sal o de sodio que contiene el enlatado. Después, en el paso 2, es comer la cantidad y el tipo correcto de proteínas. Y eso también lo va a decir el profesional que te está diseñando ¿cómo se llama? Tu plan alimenticio. ¿Debido a qué?
Acuérdense que los riñones también procesan las proteínas y cuando hay un daño renal, una de las cosas que se altera es justamente esta cantidad de proteínas que tiene que procesar el riñón. Entonces, la cantidad correcta de la proteína que tú comas y tratemos de que sea una proteína sana, que sea lo más, le dicen la proteína más limpia que se pueda, o sea, que no esté en conservación o que no sea congelada o ese tipo de alimentos ya procesados, ya pasados por, digamos que por procesos químicos, justamente ayudarán a que el riñón trabaje menos. ¿Por qué? Porque cuando se come la proteína y les va, se producen desechos y esos desechos se eliminan dependiendo de la cantidad por los riñones. Entonces hay que tener cuidado. ¿Qué son proteínas? Pues a través de los animales es el huevo, los lácteos, porque hay mucha gente que dice, ay no, pues yo como quesito Oaxaca y quesito panela. Pues chécalo si puedes, porque a veces esos quesos que no son maduros o los quesos maduros, pues contienen una gran cantidad de sal que hay que tener cuidado. Entonces, todo eso que les estoy diciendo es lo que yo me acuerdo que mi mamá era muy estricto el doctor en decirle qué podía y qué no podía comer ya cuando tenía la disfunción renal. Pero no porque sean huevos quiere decir que son buenos o son malos. También la cantidad de huevos que puedas consumir o la cantidad de carne de res, que ya sabemos que la carne de res se tarda más tiempo en nuestro sistema digestivo en digerir. En cambio, el pescado es más fácil de digerir. Pero todo eso se los va a comentar justamente el profesional de la salud. Los frijoles, las nueces y los granos también entran dentro de lo que es las proteínas, en este caso que vienen por parte de las plantas. Escoja los alimentos que son saludables para su corazón. Como decía, los riñones tienen que ver muy estrechamente con el sistema circulatorio. Entonces, evitar las grasas de las proteínas como son la piel de los animales, esa grasita de la carne para hacer la carne asada, pues eso no ayuda mucho con los riñones en disfunción. Entonces, hay que evitar esa grasa porque se acumulan los vasos sanguíneos y en el corazón y en los riñones. Y es lo que pasa de que cuando se acumula, empieza el riñón a trabajar mucho más, ¿ok? Entonces hay que ver proteína, hay que consumir alimentos que sean asados. Los aceites, señoras, es importante detectar que los aceites de cártamo, el aceite ¿cómo se llama?, de girasol, no es el mejor aceite para nuestra alimentación. Normalmente mandan el aceite de oliva y el de oliva tiene ciertas especificaciones. Ese es otro punto. No es el oliva cualquiera, sino tiene que ser prensado en frío, que no sea cocinado, etc., etc. No grasas animales, no grasas saturadas y transgénicas. O sea, eso es importante. ¿Por qué? Porque se congestiona justamente los vasos sanguíneos que van a dar al corazón y van a dar a los riñones. Escoja los alimentos y bebidas con menos fósforo y potasio. Ese es en el paso 4. A eso llegaba mi mamá. Menos fósforo y menos potasio. Porque a medida que disminuye la función del riñón, justamente esta cantidad de fósforo y de potasio ayuda a que se protejan los huesos y los vasos sanguíneos. Cuando el fósforo se acumula porque el riñón no está haciendo sus procesos correctamente, se acumula en la sangre y entonces extrae o no deja que el calcio se asimile en el hueso, pues. Entonces, eso causa que si no hay calcio en los huesos, pues los huesos se vuelven débiles y en el caso de esta parte del fósforo, empiezas a tener dolores como calambres, picazón en la parte de las extremidades y en las articulaciones.
Ahí se nota cuando hay una gran cantidad de fósforo y de potasio y tus riñones no los están procesando. Escoja alimentos con las cantidades correctas de potasio. Y el potasio es porque justamente tiene que ver con los nervios y los músculos. Mi mamá cuando empezó a tener disfunción renal y no sabía, ojo, se dio cuenta con la presión alta, se fue a hacer un examen de los, justamente de la cantidad de los huesos y ahí le detectan que tenía la presión, pero bueno, no le dio un ataque cardíaco porque Dios es grande. Ella decía, me duele la cabeza, pero ese es el estrés del trabajo. Es que he tenido mucho trabajo, peleé con el jefe y no sé qué. No, señora, tenía la presión alta a millón y en uno de esos estudios de, ya saben, de colonia, de municipio que van, ella se va a hacer la oximetría de los huesos y resulta que tenía la presión alta, que hasta se asustaron y le dijeron que algo estaba pasando y la mandaron justamente con un internista y el internista detectó que tenía una disfunción renal. Entonces, ella tenía constantemente calambres y los atribuía a que ella siempre tuvo mala circulación. Y resulta ser que era que sus riñones no estaban procesando correctamente el potasio. Entonces, por supuesto que tenía calambres porque esto hace que los músculos se contraigan y le dé este tipo de calambres. Entonces, si trabajas alimentos en cantidades correctas según el especialista, evitarás que tengas calambres, que tengas malestares musculares y también que empieces a tener problemas con todo tu sistema nervioso. Esto, cuando hay una gran cantidad de potasio, puede causar problemas cardíacos graves. Y tenemos que tener mucho cuidado con los sustitutos de la sal, porque a veces dicen, no, pues no puedo comer sal, pero me voy a comer este sustituto que es buenísimo y me sabe un poquito a sal. Pues esos son altos en potasio. Entonces, mejor recurran a las hierbitas para aderezar su alimentación. ¿Ok? Y entramos en materia que nos compete a las que estamos en este momento, que es doTERRA. Y es muy importante porque justamente esta plática nació de una necesidad de que a veces vemos recomendaciones que a mi manera de ver, por mi experiencia y mi testimonio con mi mamá, pues a veces no recomiendo muchas cosas en el caso de disfunción renal, precisamente porque es muy delicado tomar cosas, sustancias sin haber consultado con el especialista, ¿ok? Entonces, hablemos primero a nivel sistemático. Los riñones tienen que ver con el sistema urinario. Dentro de la previsión, o sea, no hay daño renal, ojo, es para el cuidado de los riñones. Sabemos y nos han dicho los doctores que no es a ciencia cierta que si tienes una predisposición familiar, se va a detonar en ti. Si tú tienes buenos hábitos y tienes todo el cuidado natural que ya hablamos de bajar el estrés, hacer ejercicio, tomar agua, dejar las adicciones como el cigarro, la coquita y otras cosas, y haces ejercicio, comes comida sana, comida viva, como digo yo, no procesada, entonces puedes utilizar esto para que justamente no se detone. Si tienes un problema en el sistema urinario que estás viendo, pues bueno, hay que checarse, pero estos son los aceites que nos ayudarían justamente a prevenir. No es cuando ya tenemos una situación en nuestros riñones, ¿ok? Ojo con eso. A mi mamá, de los aceites que le permitieron cuando tuvo ya el trasplante, porque yo no estaba en doTERRA cuando ella empezó a tener la disfunción, eso fue hace 19 años, a mi mamá lo único que le han dejado tomar hoy por hoy en el proceso de los inmunosupresores y todo eso es el limón. El limón y con bastante
digamos que problemas, porque resulta ser que el doctor no quería, espérame, que hay un micrófono abierto, ya. Ok. El doctor no quería que ella consumiera bueno, ya sabemos que a veces porque no desconocen de las propiedades de nuestros aceites, desconocen cómo doTERRA consigue nuestros aceites, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, mi mamá constantemente cuando ya estaba trasplantada, les dan una medicina que se llama inmunosupresores. Los inmunosupresores son un medicamento que sí o sí tiene que tomárselo porque si no rechaza al riñón que le acaban de poner, que no es de ella, y el cuerpo es tan sabio que dice, bueno, esto no es mío, me ayuda a vivir, pero eso no es mío y yo pues no lo quiero. Entonces los inmunosupresores son justamente la medicación que nos ayuda a no rechazar ese órgano que no es nuestro. Pero estos inmunosupresores son muy fuertes para las vías urinarias. Ojo, entonces constantemente mi mamá tenía infecciones urinarias y cuando ya eres una persona trasplantada o ya estás en los procesos de diálisis y hemodiálisis, tener una infección urinaria ya no es, aquella infección urinaria que, bueno, nos tomamos el antibiótico o tomamos agüita de limón con chía y se nos quita. No, ya es una cuestión de cuidado. Entonces mi mamá cuando tenía infección urinaria paraba en el hospital, ya tenía fiebre, ya había que tener, porque las infecciones urinarias tienen que ver justamente con tener cuidado de que el riñón que fue trasplantado lo rechace. Y entonces, pero una cosa por otra, tomaba los inmunosupresores, le daba la infección urinaria y entonces era todo un círculo, ¿no? Entonces, el doctor a lo largo de muchas pláticas, de llevarle documentación de doTERRA, de enseñarle cómo es el proceso y eso, acepta que empiece a tomar agua de uso diario con gotas de limón. Y él mismo se da cuenta que el uso del aceite de limón en el agua diario, de uso diario de mi mamá, empieza a ser esporádico estas infecciones urinarias que tiro por viaje era una al mes, ya había que llevarla a urgencias, ya había que a veces internarla para que le pusieran suero, para que le pusieran el antibiótico, y el antibiótico tiene que ser especial, es intravenoso, no es tomado justamente por los inmunosupresores y por el trasplante. Entonces, el agua con limón, pues fue una ayuda sumamente buena para mi mamá porque de alguna manera empezamos a dejar de tener esas infecciones urinarias. El agua con limón ayuda, justamente el limón ayuda a disolver los cálculos renales. Ojo. También actúa como limpiador de las vías urinarias. Por eso es que siempre les recomendamos que tomen su agüita con gotas de limón para que les sepa más rico, pero también para que les ayuda con los procesos del hígado y en este caso en la limpieza de las vías urinarias. El lemongrass descongestiona las vías urinarias, combate las infecciones urinarias también. El ciprés, que no es oral, resuelve la incontingencia. Por eso es que usamos ciprés para los niños cuando están en el periodo de el control de esfínteres, porque ayuda justamente con la incontingencia y la retención excesiva de agua y de fluidos. En el caso del tomillo es de mucha ayuda y es un aceite caliente que hay que siempre diluirlo con el aceite de coco. Bueno, aquí les puse que todos van diluidos, pero bueno, en el caso del tomillo siempre. Y ese pueden recomendar mucho cuando el hombre empieza a tener alguna situación de próstata, cuando ya empieza a tener problemas al hacer pipí, que sienten que solo tiran poquitas gotitas o que les arde al hacer pipí. El tomillo les va a ayudar justamente para este proceso de la próstata y de la circulación que tiene que ver con este órgano.
combate las infecciones urinarias y lo van a ver muy presente en las cápsulas que a veces recomendamos en caso de cistitis. El eucalipto, cuando ya se tiene cálculos renales, nos han confesado en testimonios, y van a ver un testimonio, de que es el que mejor ayuda y apoya en el dolor cuando se tiene cálculos renales y ayuda con la infección. El cardamomo es un antioxidante y combate infecciones. Y el rey, en el caso de, siempre hay un aceite o una mezcla que tiene que ver mucho con los órganos, pues el que es el rey en los riñones es el juniper berry. El juniper berry o baya de enebro es diurético, tonifica la vejiga, las que tengan problemas de vejiga, el juniper berry o baya de enebro es excelente y se puede usar aromático tópico interno y apoya el sistema urinario en general. Siempre lo van a ver que lo recomiendan en casos de todo lo que venga a hacer con el sistema urinario. De las mezclas, el DDR Prime, que disuelve cálculos y actúa como limpiador de las vías urinarias. Ese, no nada más el aceite, que lo usamos tópico e internamente, le puse que es un aceite caliente porque contiene tomillo. Entonces hay gente que sí le causa, ¿cómo se llama? Le afecta a la hora de aplicar. Las vías urinarias, recuerden que las pueden poner tópicamente a la altura de los riñones, que es en la bajoespalda, y también a la altura de lo que es arribita del vientre. Digamos que entre el vientre y el estómago, más o menos, por donde están los intestinos, por ahí. ¿Ok? El Sendocrine ayuda con la función hepática y la cuestión, la función también renal adecuada. El Metapower actúa como diurético natural y es un descongestión desintoxicante. Y el Ongar promueve el flujo sanguíneo. Aquí hablamos de que los riñones tienen que ver justamente con el sistema circulatorio y ayuda en la eliminación de los residuos o piedras en los riñones. De los suplementos, estas son las nuevas presentaciones del Sendocrine. Hay dos presentaciones de Sendocrine. Una es las cápsulas blandas, que vienen a ser las cápsulas del mismo aceite, que ayudan con la desintoxicación natural del cuerpo y ayudan a limpiar de toxinas y radicales libres y pueden retardar los síntomas que van dejando esta como sensación de pesadez. Siempre hemos dicho que cuando el hígado está congestionado sentimos como una pesadez al comer, una pesadez al despertar, una pesadez cuando tenemos hambre y empezamos a comer y empezamos a sentir como una indigestión. Bueno, esto nos va a ayudar muchísimo y lo usamos mucho en los detox. Y tenemos la otra que son cápsulas. Ojo, estas no son gel caps, sino son cápsulas y es una mezcla patentada de extractos de alimentos integrales que digamos que ayudan con la administración de enzimas y contiene también lo que es los aceites que nos ayudan a las funciones y filtrado del hígado, riñones, colon, pulmones y piel. En caso de enfermedades del hígado y de los riñones, previamente consultado con su doctor, por favor, pueden llevarle la ficha técnica de estas cápsulas. Pueden ser de gran ayuda justamente para que sus órganos, hígado, riñón, colon y pulmones y piel puedan mejorar. Piel es porque hay ciertos tipos de acné que tienen que ver con esta intoxicación y que pueden ayudarle estas cápsulas a mejorar la piel en el caso de este acné que es bacteriano. Y en el DDR Prime, que son las cápsulas, las Gel Caps del aceite, pues ayuda justamente porque tiene altos porcentajes de antioxidantes, potentes, antiinflamatorios, naturales, cofactores de energía, y le decimos que es la mezcla que regenera o ayuda a que las células tengan un mejor bienestar en el cuerpo.
¿ok? Pues mi mejor recomendación preventiva, pues son todos estos aceites y sobre todo recurrir también a la suplementación del LLB cuando es preventivo, no cuando tenemos ya disfunción o ya nuestro riñón tiene alguna situación. ¿Por qué? Porque al suplementarnos estamos mejorando los procesos de nuestros órganos y de nuestro cuerpo. Y hacer detox 2 veces al año, en el caso preventivo, es la mejor recomendación. Ayudemos a nuestro cuerpo a desintoxicarse debido a que podemos estar durmiendo mal, podemos estar teniendo una alimentación que no es la correcta, podemos estar generando demasiado cortisol y estrés en nuestro trabajo o con alguna situación familiar, de enfermedad, de divorcio, de situaciones que no son controlables, pero pues de alguna manera necesitamos tener un cuerpo sano. Necesitamos estar bien para el futuro. Entonces, podemos hacer todo esto preventivamente. Y en el caso de infecciones urinarias, que es uno de los padecimientos más recurrentes, pues tenemos estas dos mezclas, una es tópica y la otra es oral. Yo le digo a estas capsulitas orales que son mi antibiótico contra la cistitis. Normalmente cuando me da cistitis le aviso al doctor y el doctor me manda hay una pastilla, se llama, creo que es macrodantina, que es la que siempre mandan, es un antibiótico para la cistitis, pero yo a la par o cuando yo ya me identifico cuando empiezo a tener esta picazón o esta molestia, esto como como si tuviera agujitas, sobre todo cuando voy a albercas o al mar. Me ha pasado que yo cuando voy a las albercas, tiro por viaje, vengo con cistitis. Entonces ya no me permito. Yo me voy a la playa o a la alberca y yo ya empiezo con mis cápsulas. Yo ya sé que mis aceites no son adictivos, no tienen ningún componente que me haga daño. Entonces yo lo hago preventivamente cuando ya sé que me voy a ir a la alberca, ¿no? O a la playa. Y me empiezo a tomar estas cápsulas y no permito que se me detone la cistitis. La gota del calzón de árbol de té, ya lo hemos dicho muchas veces, es a la altura del vientre. El otro día me decía una del equipo, me decía, híjole, es que sentí como caliente, como ardor. Le digo, no, pues es que no es ahí la gota, es en el vientre, no es en tus partes. Pues por supuesto, o sea, tiene una razón de ser porque sintió caliente, y el tomar agua de limón ayuda muchísimo cuando ya se tienen las infecciones urinarias porque ayuda a hacer el proceso de limpieza o de filtración del riñón de mejor manera. Tópicamente, pues esta mezclita que ya ven que tiene baya de enebro, ya tiene Sendocan, lemongrass y copaiba para el sistema nervioso y nos ayuda al aplicarlo en pies y a la altura de los riñones. ¿Ok? En el caso de cálculos renales, conseguí este testimonio buenísimo, está en YouTube, si gustan se los pasamos, de Susana Reséndiz. Ella muestra en su testimonio los estudios que a lo largo de su vida le han hecho y que continuamente tenía piedras en los riñones y la pobre sufría muchísimo a la hora de sacarlos de su cuerpo y era como antecedente familiar también porque parece que toda la familia tenía esta situación y ella misma lo explica, que ella tuvo que romper como que todos estos mitos de que era heredable, de que todos los Reséndiz lo tenía y que definitivamente era por cuestiones, las piedras, por cuestiones alimenticias, malos hábitos, bajar el estrés y no permitir que el cuerpo sane correctamente y el mismo cuerpo tenga un correcto hábito de evitar que se generen estas calcificaciones. Entonces ella recomienda este rolón y recomienda tomar en agua esta mezclita, aparte de el agua de limón de uso rudo y de uso continuo, perdón. Entonces, volvemos a lo mismo y hay que tener mucho cuidado con lo que se toma, inclusive de doTERRA, cuando hay un daño renal.
Ya oímos potasio, fósforo, calcio. Hay sustancias que los suplementos alimenticios no deben de consumirlos en daño renal, a menos que el profesional de la salud, su doctor, especialista en riñones, nefrólogo, les autorice el tomar suplementos, les autorice tomar ciertos aceites para estos procesos. ¿Por qué? Porque los riñones tienen mucho que ver con minerales y vitaminas. Así que en caso de daño renal o trasplante, yo lo único que les puedo recomendar por mi experiencia, mi testimonio de mi mamá, es el uso del limón en agua y el uso aromático y tópico del juniper verde. Nada más, en pies y a la altura de los riñones. No recomiendo nada más si no es prescrito por el doctor. En el caso emocional, los riñones en la biodecodificación y también en el libro que tenemos a nivel emocional, dice que tiene que ver emocionalmente con el temor al fracaso, a la crítica, a la vergüenza, el no saber decir no y al miedo. Así que, pues, como digo yo, lo que te choca, te checa. Hay que tener mucho cuidado con estas partes y de hecho esta Susi lo dice. Ella tenía, de estas tenía como un check de que justamente causaba esta relación con los riñones y mi mamá también tiene mucho de estas cosas que quizás fue un antecedente emocional para que se detonara pues hasta llegar al trasplante. Así que pues bueno, esta plática fue en base a mi testimonio como hija de una trasplantada en los procesos que tuvimos a lo largo de toda esta situación y lo que, pues mis mejores recomendaciones, y ya vieron qué sencillo es cuidarse naturalmente, usar nuestros aceites para la parte emocional, para la parte tópica, cuando ya hay un daño renal, pero siempre voy a recomendar que recurran a su doctor, porque sí es muy delicado tomarnos algo si ellos no están enterados precisamente por los procesos que el riñón realiza. Así que pues ya, terminamos, chicas. Carlita, dice Belén que sí puede regresar la diapositiva de las emociones. Va. Tenemos varias cosas, ¿te las voy leyendo? Sí, Pi. Dice Esther, lo mejor es ir de la mano con una nutrióloga cuando ya no hay problema renal, menos proteína animal y más proteína vegetal. Y dice María Peña, ¿y qué aceites puede usar de forma tópica una persona con trasplante para darse masajes? Un hiperverde, nada más. Que muy buena la información, así se llama macrodantina. Y las cápsulas de cúrcuma, ¿podría llevarse con el médico para autorizar su consumo? Todo lo que quieran, inclusive hasta los aceites, el Sendocrine y todo eso. Ya les enseñé cuáles, todos los que pueden ayudar con el sistema urinario, que tiene que ver con el riñón, pero siempre y cuando esté autorizado por el doctor. Porque como se lo hemos dicho, no nada más lo que toma les afecta, sino también lo que se ponen. Inclusive algo que me quedó muy grabado en la cabeza es que el doctor dijo que, por ejemplo, estas cremas musculares para dolores musculares, como es el famoso Icy Hot o Voltaren, son tópicas, se ponen en la piel, entonces la gente cree que no pasa nada y resulta ser que tienen componentes químicos que la principal afectación es en los riñones. Y nos comentaba él que todos los deportistas que usan estas cremas tienen un problema en uretres y en partes de los riñones justamente porque lo usan continuamente para evitar el dolor muscular por el ejercicio que ellos hacen. Entonces, cosas como esas que dices, bueno, es una crema, nada más me la puse porque me dolía la espalda o la pierna y resulta ser que
a la hora de aplicar en la piel, pues entra el torrente sanguíneo, va al riñón y en el riñón hace sus efectos químicos. Ok, nos dice, ¿cuántas gotas de limón se recomienda en un vaso de 250 mililitros? Una gota. La verdad es que yo uso un vitrolero como de 8 litros y le pongo como 6, entre 6 y 10 gotas al vitrolero y ya todo el mundo toma agua de ese vitrolero, incluyendo a la perrita. Déjenme decirles que la perrita tenía constantemente infecciones urinarias, el olor de la pipí era mortal y como es una perrita de departamento, pues ya se imaginarán. Pues le dije al veterinario, oye, ¿qué pasa si yo le doy aceite de limón en el agua a Mulan? Y me dice, pues nada, a ver si te la acepta. Y así lo hice. Compré un plato metálico y le pongo su agua del vitrolero y eso ha evitado que los olores de la orina sean tan fuertes, le ha evitado infecciones que antes le daban antibióticos justamente por lo mismo y por supuesto, pues el daño, las infecciones urinarias continuas hacen que también disfuncionen sus riñones y dicho por el veterinario, pues hay que cuidarlo como si fuera parte de la familia. Algo muy importante para las mascotas, no les den agua de llave. No, Denles agua de filtrada. garrafón filtrada, sí. O sea, sé que es a veces dices, híjole, pues si ni siquiera me alcanza para mí mi garrafón. Yo puse lo de Rotoplas, el filtro, y es una maravilla, ¿eh? Te ahorras muchísimo más. Pero sí estoy leyendo que para perros y para gatos no es bueno el agua de la llave. Les causa, por tanto, mineral precisamente es más recurrente las infecciones. Pero bueno, ese es otro caso. Dice, el incienso no se recomienda en caso de trasplante. Yo no lo daría si no lo autoriza el doctor. Perfecto. No sé si tengan otras dudas. Esther, tú Oral, qué. ojo, oral. Ajá. Tópicamente, pues puede ser un aliado, pero también hay que tener cuidado. O sea, yo insisto, cuando hay un órgano que ya está fallando, hay que tomar en cuenta que todo lo que uses tópico y tomado puede afectarte. La gente piensa que porque te lo pones no te afecta. Sí te afecta porque así como decimos que el aceite entra al torrente sanguíneo, pues así mismo está entrando el aceite y no sabemos si ese órgano lo rechace o lo acepte. Entonces hay que también tener cuidado y decirle al doctor, mira, me voy a poner este aceite y te traje la ficha para que veas de qué se trata y 100% natural, etcétera, etcétera. Y pues si él dice que sí, perfecto. Yo el único que creo que podría ayudar por su mismo origen natural, químico, es el juniper berry. Y lo hice checar y me dijo que sí. De hecho, a mi mamá para las infecciones urinarias le mandaban la semilla de granada. Entonces, también el Yarrow Pond puede ser un aliado, pero siempre y cuando lo chequen, porque acuérdense que el Yarrow Pond no nada más tiene semilla de granada, sino tiene la mina en rama, que sabemos que es natural, que es muy buena, pero pues hay que tener cuidado. Dice, yo tomaba una gota de limón en agua por un año, pero luego me empezó a doler la garganta. ¿Eso, una gota de limón sola o en agua? Pues dice, yo tomaba una gota de limón en agua por un año, pero luego me empezó a doler la garganta. Pues entonces quiere decir que necesitas que lleve más dilución, igual que el aceite de coco. Ponlo en vez de un vaso de agua, ponlo en una jarra de 1 litro y pones una gota de limón. Y ver si era eso, porque igual era algo más que se juntó con el dolor de garganta, ¿no? O sea, igual y Y bajó la temperatura y era eso y no la gota de limón. Y se juntó de que la dejaste de usar y que te dejó de doler. O sea, sí es como complicado saber sí, este, cuándo, o sea, tener las certezas sí es muy claro, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo la certeza que en mi cutis se quitó las manchas cuando empecé a usar el LLB. ¿Por qué? Porque no usé algo más, ¿no? exacto. O sea,
hay ciertas certezas que sí, hay ciertas cosas que dices, híjole, se pudo haber juntado varias cosas para que pudiera haber sido, ¿no? Entonces sí hay que checar ese dato, y porque pues generalmente te pudiera ayudar a quitar el dolor, más que. Sí, generalmente por eso lo lleva la Ujú. miel o por eso lo ponemos en las cápsulas siempre o en las gárgaras o sea, Bueno, y cada cuerpo es es diferente, diferente. ¿no? O Sí, sea, efectivamente. ujú. Pues no sé si tengan alguna otra pregunta para aprovechar aquí a Carlita. Les voy a regresar a las de las recetas para que le tomen foto, si no le han tomado foto. Pero ojo, esto no es, como yo les decía a mis amigas, decía, esto es en base a mi testimonio, ¿ok? A mi testimonio, en mi caso, que yo sufría cistitis cada vez que iba a la alberca, en mi testimonio de que mi mamá es trasplantada y pasé por todos los procesos desde que empezó a tener síntomas y ella no se había dado cuenta y nosotros tampoco de que la presión alta era esos famosos dolores de cabeza y ella decía que era por el estrés, los calambres ella decía que era por la circulación y resulta que era porque estaba con niveles de potasio muy bajos. ¿Por qué? Porque el riñón no estaba haciendo su función. eh, Llegó a la diálisis peritoneal. En la diálisis peritoneal dijeron, me decían compañeras de ella de la diálisis, del chequeo, decían, no, yo ya tengo 15 años en diálisis peritoneal. Y yo, qué bueno. Decía, no, pues va a funcionar. No, mi mamá el primer mes ya tenía peritonitis, ya tenía una infección en el peritoneo. Y a raíz de esas continuas infecciones, pues pasó a la hemodiálisis en menos de un año, a trasplantes, ¿cómo se llama? A hemodiálisis y a donación de sangre. Y ya al segundo año de hemodiálisis, pues ya era insostenible y ya mi mamá ya estaba cada vez peor. Hay gente con hemodiálisis de más de 5, 6, 10 años y están bien, ojo. Por eso es que, como dice Paula, cada cuerpo es diferente, cada cuerpo recibe las cosas diferente y mi mamá no. Mi mamá en hemodiálisis a lo mucho duró un año, 2 meses y tuvimos que recurrir rápidamente pues al trasplante, que gracias a Dios su hermana menor le donó y nos movimos para hacerlo en el mejor país que nos alcanzara también, porque es una situación de mucho gasto, no hay seguro que pague trasplante y el seguro, sobre todo mi mejor recomendación, el seguro social para la parte de diálisis peritoneal es una de las mejores instituciones que les puede dar el líquido que necesitan para sus diálisis peritoneales y para las hemodiálisis hay digamos que clínicas del mismo seguro social donde uno va a hacerse la hemodiálisis. Si no hay seguro social, es súper caro, no tienen idea lo que cuesta una hemodiálisis en un hospital privado y hay seguros que ya llega un momento que no te lo pagan. Y trasplantes, bueno, hay que estar checando en dónde es más barato y más sano, porque el problema de hacérselo en el seguro social es todo está muy bien en la cirugía y los doctores son muy buenos y la cirugía es una maravilla. El problema es cuando pasan a hospitalización. Como las pasan con otra gente, con otras cosas, no hay el cuidado preciso para este periodo de posoperatorio y entonces ahí es riesgoso. Entonces, sí, no tenemos por qué llegar a esa situación si nos cuidamos realmente sanamente y naturalmente y debidamente. Se llaman, dice, muchísimas gracias. Igualmente para inhalar solo sería el Juniper Berry o se puede otro. Pues el Juniper Berry, déjame, sí lo puedes inhalar. Creo que tiene que ver, espérenme tantito, busco el libro, tiene que ver justamente con algo
del miedo, según me acuerdo. Valla de Nebro es el descanso nocturno. Recuerden lo que hablamos de la desintoxicación de los órganos y de lo que maneja la valla de Nebro, por eso está en terrores nocturnos, en la mezcla de terrores nocturnos de los niños está valla de Nebro. Maneja a aquellos que tienen miedo a la oscuridad o a los aspectos desconocidos de sí mismo. Ayuda a las personas a comprender que aquellas cosas a las que temen tienen como finalidad enseñarles algo en vez de esconderse de lo que no en vez de esconderse de lo que no comprenden, la valla de Nebro anima a las personas a aprender la lección y afrontar sus miedos. Estos a menudo viven en la zona inexploradas de uno mismo, o sea que están escondidos esos miedos y salen a flote justamente a la hora de dormir. Y funciona como un catalizador para ayudar a las personas a acceder y abordar dichos miedos, así como temas que llevan mucho tiempo evitándose. Cuando hay problemas familiares desde niños y guardamos ese sentimiento, pues sale normalmente en estas ocasiones en la noche, cuando estamos durmiendo, y también tiene que ver el miedo, la relación emocional con los riñones. Emociones negativas que trabaja el Juniper Berry son miedos irracionales, pesadillas recurrentes, sueño interrumpido y evasión. Y las propiedades que desarrolla pues son la protección, sueños pacíficos, valentía y autoconciencia. Entonces, pues ahí, eso es lo que trabaja la valla de Nebro. Lo pueden manejar si la persona realmente no ha reconocido esos miedos y ya está presentando problemas de constantes infecciones o de constantes problemas con el riñón. Y es el que pueden usar tópicamente porque en su composición química natural es el que nos marca que es el más efectivo para cuestiones de los riñones. Dígalo, baby. Ahorita que leía lo de la parte emocional, yo me acuerdo que justo antes de la pandemia, ¿se acuerdan de esta chica que leía el rostro? ¿Cómo se llama? Midori, ahí con Ajá, Midori o algo así. sí. Ella dio una plática y ella habló mucho de la medicina china y ella decía que la parte del riñón tenía que ver mucho con el miedo. Entonces, justo lo que checas en la parte emocional que nos compartes y la relación que tiene también hasta con la biodescodificación, el riñón está relacionado con el miedo. Por eso también el aceite, que en lo emocional es el miedo, en lo físico es el riñón. Y como desde una medicina pues tan ancestral de tantos años de antigüedad como es la China, ya está así como codificado. Y yo creo que hace muchas enfermedades, pero ahorita recordé ese caso como en específico. Y pues sí, la verdad que en estos de los trastornos renales, no se sabe. Yo tengo una prima con diálisis, ahorita está en diálisis, ya lleva varios años con diálisis. Ella tiene como que es una situación genética porque desde muy chiquita empezó a hacer piedras, ya tiene que ver con la paratiroides, o sea, ya está como más elevado el tema, pero a lo que voy, pues es justo las recomendaciones que nos das. O sea, ella me dijo cuando Rodri, mi hijo mayor, estaba chiquito, hazles un favor y no les des refresco. O sea, una vez después de muchos años que en una fiesta, pues bueno, y que no podía ni con el gas y moríamos de risa de que no había tomado refresco, pero en realidad, o sea, hay que hacerles un favor. A veces educar en la salud es más pesado, a veces no tenemos a los aliados ni en los tíos, ni en los abuelitos, a veces ni en el papá, a veces ni en quien los cuida, pero sí hay que ponernos rígidos porque, pues imagínense un órgano del que dependemos totalmente para nuestra vida y que yo que estuve en el hospital y también aquí algunas colegas que están conectadas, pues ves cómo va deteriorándose muchísimo un paciente con diálisis, y si puedes evitarlo, si puedes cuidarte para que también estás en mejor opción esperando una donación. Y pues junto con esto, pues invitarlos a la cultura de la donación de órganos, que cada vez que haya una reunión, cada vez que salga el tema, pues que apoyemos, porque yo creo que si estuviéramos en esta situación, pues sí nos gustaría tener estar en espera y que llegara alguien
y que donara sus riñones, ¿verdad? Que hay muchas historias que también no nos vamos a meter en ese tema, pero sabemos donde pues fue otra situación la enfermedad y los papás no quieren donar los órganos de los pequeños o del familiar que falleció, entonces sí es hacer mucha conciencia de que pues es un órgano vital, 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 y pues muchas gracias Carlita por toda esta información, porque pues sí, para ponernos las pilas y cuidarnos, porque cosas tan sencillas como esas de que dices que justo en mi casa le hicimos, cuando a mi papá le diagnosticaron hipertensión arterial y te dan la sal, que según no es sal, ajá, y es potasio, y sí es cierto, ahorita dije, claro, o sea, ¿cómo uno no cae en cuenta que pues al fin está pan con lo mismo? O sea, es otro elemento, pero exactamente le afecta al riñón, ¿no? Y pues esos hábitos, hablarlos con la familia cuando estamos en una situación de calma, que no estamos comiendo, de oiga, no hay que ponerle sal, vamos a guardar la sal. Hacer esto para que ya a la hora de la comida, que ya quizá a veces algunas personas, yo me pongo de malas cuando tengo hambre, pues no estemos ya, pásame la sal, ya, no me importa, sino que hablarlo en otro tenor, en otro cantar, para que ya a la hora de la comida, a ver en qué quedamos, prueba la comida, ya lo hablamos antes, y pues sí, hacer muy conscientes, porque eso que dice Carlita, yo a mi hijo chico lo tuve en guardería, y en el IMSS no les dan sal y no les dan azúcar, bueno, ya cuando él estuvo, que ahorita tiene 8 años, han ido cambiando las políticas, yo creo que todas esas regulaciones, pero el chiquito no comía sal y no comía pan más que bolillo y no le importaba lo dulce. O sea, sí es cierto, todo eso que dice Carlita, a veces no lo tenemos como tan Mente. consciente, Ujú. ajá, tan en la mente, pero sí hay que platicarlo con nuestra familia, pues para cuidarnos más, porque en realidad son cosas que no ocupamos, o sea, quién sabe en qué momento. Bueno, pues para conservar los alimentos, ¿verdad? Como dices, la sal. Y ya de ahí nos fuimos agarrando, yo creo, para usarla. Es que hay mamás que, por ejemplo, dicen, ay, que es tantito, vamos a darle Valentina, ay, para que pruebe, para que no sé qué. Y resulta que son alimentos que empiezas a hacerte un hábito y se convierten Sí. de hábitos, se convierten en como drogas. Yo, por ejemplo, que ya me quité el azúcar, yo me acuerdo que a mí me daba ansiedad por azúcar por un tiempo. Yo decía, No, sí. necesito ponerle el azúcar al café, si no, no me sabe. Y claro, empiezas a tener como esa desintoxicación, porque eso es lo que pasa con el azúcar y la sal refinada y los refrescos. Empiezas a tener como desintoxicación de adicto. El cuerpo te lo pide y el cerebro te trabaja bien gacho, te trabaja bien feo, porque si te empieza como necesitas, o sea, como que la sensación de necesito. Entonces, yo creo que sí se logra. Yo soy el testimonio de cómo me quité el azúcar. Y yo tomaba, el otro día le decía a Paula, 3 cucharitas de azúcar en el café. O sea, yo comía el azúcar al final. Y dije, no, esto no puede ser. Y entonces sí tuve hasta sensación de como de desintoxicación muy fea. Y el cuerpo, me salieron granos, yo nunca he tenido granos, se me caía el pelo y era eso, era que el cuerpo estaba como rechazando eso que le estaba cambiando, ¿no? Entonces sí es necesario pues hacer el esfuerzo porque queremos llegar a una vejez sin oxígeno, sin silla de ruedas, sin pastillas, sin nada, una vejez digna. Porque sale muy cara, porque no es justo para los parientes, sobre todo para los hijos, cuidarnos en una necesidad así de fuerte y también porque requerimos vivir también una vejez tranquila. Entonces, hagamos el esfuercito. Y me Nos salió comentan, nos preguntan, ¿cómo podemos conseguir ese libro? Yo creo que se refiere al de emociones. al de emociones, Ujú, ¿sí? sí, sí, es pregunta en Eh, Facebook. sí, pues esta es la última, no, la última es nada más hay en inglés, la última es la que vino en inglés, no, no hay en español todavía, es que no nos han traído en Mother Essential también, la última es la viejita, pero a veces lo promociona, a veces lo promocionan de que alguien lo vende, creo que Ahora viene en convención, generalmente ahora traen viene en este en convención. convención, podemos ver si ya trajeron la nueva versión en español, tanto No en hay modo, nueva en español.
¿no? No. Es que la vez que fuimos, ¿verdad? Bere, también preguntamos el año pasado y nos dijeron que ya no lo estaban sacando en español. Bien atrasado, sí. Ujú. A lo mejor también por la baja, por todo lo que pasó en pandemia, porque antes sí se tardaban un poco, pero llegaba en español. Esperemos ahorita que empiece a regularizar, salgan. La Exactamente. aplicación, está la aplicación, no viene exactamente que en el libro, pero pueden buscarla y está chistosa porque es una traducción del inglés rara, pero así la pueden buscar. La aplicación se llama Essential Emotion y pues pueden, Ujú. les puede Pueden dar, comprar, les puede servir o pueden comprar el de inglés y le ponen su celular con el Google el Google. Translator Ah, y les sí, traduce. Toman la foto y les sí, traduce. sí, sí, sí. Bueno, Dice, Sí, con estas maravillas. yo soy paciente renal de hemodiálisis y lo único que puedo decirles es cuiden sus riñones, por favor. Es de los órganos más valiosos que tenemos. y ojo, Muchas gracias. la situación con mi mamá, gracias a Dios, pues ha estado bien, pero eso no quita que ella se cuida muchísimo para cuidar ese riñón, porque parte de las cosas que uno no sabe es cuando hay disfunción del riñón, si te lo da alguien menor que tú, es vida de tu riñón. O sea, mi tía es menor a mi mamá y es un riñón nuevo, o sea, un riñón más joven que mi mamá. Pero cuando, por ejemplo, no hay quien te done un riñón y te lo dona tu papá, ese riñón tiene la edad de tu papá y se lo estás dando a tu hijo que es más Wow. chiquito. No hay situación, o sea, no es bueno, no sirve, sí sirve, pero los órganos tienen la edad de nosotros. Entonces, Claro. va a hacer que el niño viva, pero finalmente es un órgano viejo de su papá. Y mi tía, la que se trasplanta, la que donó el riñón, pues ella también se cuida muchísimo porque no es de que, ay, pues yo le di y yo no me cuido y tomo coca y fumo y no, no, también se tiene que cuidar porque pues ahora ya nada más tiene un solo riñón. Y algo muy chistoso, a mi tía le molesta y le duele el hueco donde no hay riñón y es cuando mi mamá tiene Mm, infección. Es wow. algo muy chistoso. Yo creo que esa energía de quien dona y quien tiene ese órgano que no es de ellos. No me expliquen por qué, pero mi tía le llama a mi mamá y le dice, oye, Ivonne, chécate el riñón porque fíjate que me está doliendo el hueco. Y mi mamá va al nefrólogo y resulta ser que sí, que efectivamente hay algún bichillo, alguna bacteria, alguna situación. Wow. Pues para mí se me hace sorprendente. Felicitaciones a tu mamá porque, como dices, tantos años con un riñón trasplantado, hablas de disciplina, de cuidado y de amor propio, ¿no? O sea, que quieres seguir viviendo y bien. Y ella lo dice, fue una situación muy difícil, es como tener la guillotina aquí todo el tiempo, de que mañana no estás, mañana sí estás. Y el que le haya donado su hermana, pues es ella es muy agradecida con mi tía, nosotros también la queremos mucho. Y le agradecemos muchísimo porque gracias a ella tenemos mamá todavía. Mis hijos tienen abuela, porque en ese tiempo no tenía hijos todavía. Pero sí, hay que cuidar mucho los órganos. Bueno, yo creo que ya, sí, ¿no? Pues muchísimas gracias por la información. Ya no hay más preguntas. Gracias por Y haberse conectado. Iberian, Oigan, y a ver, como cierra. avisos parroquiales, como avisos parroquiales, estamos en los últimos días para que se lleven su aceite de Northern Escape. Es un aceite que al parecer no está a la venta directa en México, no lo encontré yo en la oficina virtual. Cuesta alrededor de 700 pesos y pues les va a ayudar con todo esto que estamos pasando ahorita, tranquilidad, calma, ansiedad, porque es bosque, son árboles. Baño de Entonces, ya que vas a, ándale, baño de bosque. Ya que vas a completar tus aceites quizá para el taller, o pues hay que empezar a prevenir para todo lo que se viene, porque todos los que, a mí como que no me dio tan fuerte, pero sí me dio y alrededor hay muchos compañeros de mis hijos muy enfermos. Entonces, sí hay que empezar a subirle las defensas, a prepararnos el booster inmunológico, todo esto, porque pues
si tenemos con qué, hay que aplicarnos y untarnos y poner en el difusor, completen y aparte, pues le llevan su aceite gratis, ¿no? Hasta el 15. Entonces también en Estados Unidos está el clavo, por si nos ve alguien de allá, en Estados Unidos está el clavo de regalo, hasta el 15 también. Y aquí tenemos de descuento el HD Clear y en Estados Unidos la mirra, que también es un aceite maravilloso. Entonces, si tienen alguna duda, déjenosla por aquí. Si necesitan información, pues también estamos al pendiente en los chats. Hagamos Muchísimas gracias, buena Carlita. vibra, hagamos buena vibra para que entre en convención MetaPower. Hagamos buena vibra, prendamos velas, todo lo que sea. ¿Cuál? ¿El Asís? Pues el acid y el colágeno y El todo el colágeno. sistema, porque sí, esa va a ser Ojalá de trajeran la mucha barrita, ayuda. porque saben que ya se agotó en Estados Unidos. O Ya, sea, fue una locura total. Híjole, de verdad que qué padre, pero la verdad que qué triste porque pues, se agotó. Se agotó, así que si llega, pues compren su paquete también de la convención. Ya sabremos el mismo viernes hacen los lanzamientos, ¿verdad? sí. El Nos mismo vemos viernes. en la convención las que van. Va a ser un gusto abrazarlas, darles besos. ¿Qué pasó, Esther? Gracias a todos. ¿Quieres comentar algo? Ah, gracias. Muchísimas Ahí te vemos, gracias. Estercita. Y somos las locas por compartir. Cuando quieran, todos los martes a las 11 estamos por aquí. Cuídense mucho. Un beso. Gracias, bonito día. Gracias a ti, Bye, Estercita. Estercita. Gracias, hasta luego. Bye. Gracias. Bye. Ahorita te escribo, Carlos. Yipi. Gracias, chicas. Bye. Gracias. Gracias. Gracias a todas por conectarse. Ay, voy a finalizar esto. Tucu, tucu, tu.